son disfunciones endocrinas desde el punto de vista de la hipofunción hipofisaria, poniendo como ejemplo clásico el síndrome de Sheehan. A ver, mis chicos. Agenda que vamos a desarrollar, una breve introducción, los tipos celulares de la adenohipófisis. Les voy a enseñar la clasificación antigua y la moderna, algunos conceptos que tenemos que fijar para entender el hipopituitarismo, luego el concepto per se y los tipos de hipopituitarismo. Les he escogido un ejemplo muy sencillo que les va a servir porque yo sé que van a tener su última clase relacionada con el eje hipotálamo hipófisis ovárico, que no se las voy a dictar yo, pero esto les va a ayudar, por eso lo escogí como ejemplo, para que vean qué sucede en cada nivel. El síndrome de Sheehan, que es el ejemplo típico del panhipopituitarismo, y conclusiones. Acá tenemos al hipotálamo en rojo, y aquí tenemos a la hipófisis en la silla turca. Recuerden lo que les enseñé en el primer ciclo. El hipotálamo produce los factores liberadores, que son 4, y 2 inhibidores. Aquí les menciono y a manera de ejemplo porque la siguiente diapositiva es lo que produce la hipófisis. Las hormonas hipotalámicas e hipofisarias, las que producen las hormonas, son peptídicas. ¿Qué otro sinónimo tienen? Yo les enseñé eso. ¿Ustedes saben? No esteroideas, sí. No esteroideas o derivadas de aminoácidos. Entonces, estas hormonas o factores liberadores son la TRH, que viene a ser la hormona liberadora de tirotropina, estimula la secreción de TSH y de prolactina, estas ya se producen en la hipófisis, la CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina, que causa la liberación de ACTH u hormona adrenocorticotropa en la hipófisis, la GHRH, que es la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, que induce en la adenohipófisis la liberación de la hormona de crecimiento, y la GnRH, que es la hormona liberadora de las gonadotropinas que se producen en la adenohipófisis, que son dos, la folículo estimulante y la luteinizante. Hay dos factores inhibidores. ¿Cuáles son los dos factores inhibidores que se producen en el hipotálamo? Yo les voy a decir su función y ustedes me van a decir el nombre, ¿ya? Que prácticamente les estoy soplando. ¿Cómo se llama aquella que inhibe a la hormona de crecimiento? Somatostatina. Muy bien, que chicos tan inteligentes, de verdad que los amo. La somatostatina, que viene a ser la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Y aparte de inhibir a la hormona de crecimiento, ¿a qué otras dos hormonas inhibía? Muy bien, a la prolactina y a la TSH. ¿Cuál es el otro factor inhibidor que no está allí? Tiene 3 letras, si lo quieren resumir. Muy bien, el PIF o dopamina. ¿Qué significa PIF, chicos? Factor inhibidor de la prolactina. Ya, lo máximo. Avancemos. En la hipófisis también tenemos a las hormonas peptídicas. En este caso son 6. La TSH o tirotropina, la ACTH o adrenocorticotropina u hormona adrenocorticotropa, la GH, hormona de crecimiento o somatotropina, FSH, hormona folículo estimulante, y LH, la luteinizante, prolactina. Acá a la derecha está cada una de las funciones. Como ustedes son inteligentes, les voy a decir solamente lo siguiente y de esta manera. La TSH, crecimiento de la tiroides, producción y liberación especialmente de T4, 90% de T4 y 10% de T3.
Adrenocorticotropa. Estimula el crecimiento de la corteza adrenal. Corteza adrenal. No glomerular y muy poco sobre la reticular. Básicamente su acción es sobre la... ¿Qué zona de la corteza? La fascicular. ¿Qué produce la fascicular, chicos? Los glucocorticoides. Entonces, estimula la producción y secreción de glucocorticoides en menor cantidad de los mineralocorticoides, porque realmente los mineralocorticoides, ¿de quién dependen? A ver, las capas, chicos: glomerular, fascicular y reticular. La glomerular, que produce los mineralocorticoides, a la cabeza la aldosterona, ¿de qué sistema depende? Yo les enseñé eso. Muy bien, del sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? La hipofunción puede ser una hemorragia, un accidente de tránsito que tiene una hemorragia profusa. La hipovolemia va a estimular ¿qué cosa? ¿Qué estimula la hipovolemia? Retención de agua. Ustedes saben. ¿Qué es lo primero que estimula? Que incluso va a producir renina. ¿Qué aparato? Yuxtaglomerular. Ya. Sí saben, les voy a hacer recordar como sea. La hormona de crecimiento o somatotropina. Síntesis de proteínas necesarias para el crecimiento, interviene en el metabolismo de las grasas y de la glucosa. La folícula estimulante estimula en la mujer el folículo ovárico, produciendo estrógenos y progesterona, y también la espermatogénesis en el hombre. Obviamente, y eso ustedes lo saben, en los testículos. Específicamente, ¿en qué zona se producen los espermatozoides? En los túbulos seminíferos. La hormona luteinizante causa la ovulación y formación del cuerpo lúteo, y la hormona luteinizante estimula la síntesis de testosterona. Y la prolactina estimula el desarrollo de la mama y la producción de leche. No la eyección, la producción. La eyección tiene que ver con ¿qué hormona, chicos? Muy bien, con la ocitocina. La ocitocina va a producir la eyección de la leche por las células mioepiteliales y también la contracción del útero. A ver, mis chicos, avancemos. Este es el resumen en imágenes. No se los voy a repetir, sería por gusto. Eso es para ustedes. Muy bien. La causa más frecuente de hipopituitarismo es el tumor hipofisario. Adenoma en el adulto y craniofaringioma en el niño. Le sigue en frecuencia el síndrome de Sheehan, que es la necrosis hipofisaria posparto producida por un infarto de la adenohipófisis, que más o menos crece entre 33 a 40% de su volumen extra. Si normalmente una embarazada tiene un peso de 600 miligramos, en una mujer no embarazada, y en una embarazada aumenta eso 33 a 40%, o sea, puede llegar hasta 900 gramos. Está ricamente vascularizada la hipófisis. Entonces, cuando acontece una hemorragia posparto, esa hipovolemia va a producir un infarto de la adenohipófisis y necrosis de la misma. La incidencia de los tumores hipofisarios en Estados Unidos es más o menos 2 por 100.000 habitantes. La prevalencia estimada de los tumores sintomáticos, que van a producir síntomas, valga la redundancia, porque otros no producen síntomas, es de 22.000 aproximadamente. Otra causa de hipopituitarismo, pero específicamente en la mujer, es la hipofisitis linfocitaria autoinmune, también conocida como hipofisitis linfocítica, que hay 3 tipos, que yo solamente al final se los voy a resumir en un cuadrito, los 3 tipos. La más frecuente es aquella que compromete más a la adenohipófisis, porque también puede comprometer a la neurohipófisis o a ambas.
En el cuadrito se los voy a resumir. Lo que les prometí, los tipos celulares del adenohipófisis. Esta es la clasificación antigua, la que sigue es la moderna. Antiguamente, los tipos de células de la adenohipófisis se clasificaban por su tinción en acidófilas, basófilas y cromófogas. Esta clasificación no aportaba ningún tipo de información sobre su actividad secretora, solamente su tinción. Las basófilas eran, o son, porque esta clasificación es antigua, no se usa, pero las basófilas siguen siendo basófilas, si las tiñen se va a seguir manteniendo este color, la ACTH, la TSH y las gonadotropinas. Acidófilas, la hormona de crecimiento y la prolactina. Y las cromófobas no se teñían de nada y se caracterizaban estas cromófobas, también llamadas células null o nulas, porque crecían y crecían más que cualquiera de las basófilas, más que cualquiera de las acidófilas. Crecían tanto que el paciente muchas veces tenía pérdida de la visión, hemianopsia, porque como les digo, crecen y crecen y crecen y son compresivas y pueden causar ceguera en el paciente. La clasificación moderna, con técnicas de inmunohistoquímica para los productos de secreción. Entonces, ahora no utilizamos técnicas en la cual podemos precisar exactamente qué tipo de célula es y al costado, entre paréntesis, les he puesto cómo se conocían antes. Las células somatotropas, aquellas que producen la hormona de crecimiento, representan el 50% del total de células de la adenohipófisis. Por eso cuando ocurre cualquier daño, estas son las primeras en afectarse. Las células lactotropas, que son las que producen la prolactina, 15 a 25%. Las células corticotropas, que producen la corticotropina u hormona adrenocorticotropa, 15 a 20%. Las células gonadotropas, que son las que producen las gonadotropinas, LH y FSH, 10 a 15%. Y en menor porcentaje, las tirotropas, que producen la TSH en la adenohipófisis, representan el 10% del total de células de la adenohipófisis. El crecimiento de este tipo de células da origen a los adenomas funcionantes, siendo el más frecuente y predominante, sobre todo en la mujer, las células lactotropas, que producen los prolactinomas. Es el tumor, el adenoma más frecuente de la glándula hipófisis, los prolactinomas. Si miden menos de 10 milímetros, microprolactinomas. Si miden 10 o más milímetros, son los macroprolactinomas. Las células cromófobas, como les mencioné, no se tiñen. Ahí las pueden ver, blanquitas. Son células desgastadas y se asume que pueden haber sido cualquiera de las 5 anteriores que les mencioné. Se les llama células nulas o null o no funcionantes. El crecimiento de estas células da origen a los adenomas no funcionantes, que ya les dije, suelen ser gigantes, compresivos y anecdóticamente se presentan más en los varones. Hipopituitarismo, conceptos que deseo que aprendan. Alteración de la síntesis de una o varias hormonas hipofisarias. Mientras que PAN, que significa todo, panhipopituitarismo, es la afectación de todos los ejes hipofisarios. Como consecuencia de la estrecha relación anatómica con el hipotálamo, pueden coexistir defectos en la síntesis o secreción de las hormonas hipotalámicas, que ustedes perfectamente saben que producen 4 factores liberadores y 2 inhibidores. Etiología. Se puede deber a patologías que afectan la hipófisis o que afectan al hipotálamo. Tenemos así el hipopituitarismo adquirido, que aquí está la clasificación,
y el genético. Empecemos por el adquirido. Más frecuentemente se debe a agresiones anatómicas adquiridas, causadas por tumores propios de la hipófisis, que ya les mencioné, su nombre es adenoma. Esto se presenta en el adulto, sobre todo los funcionantes en la mujer, a la cabeza el prolactinoma, y los no funcionantes de las células cromófobas que no se tiñen pero son invasivas, sobre todo en el varón. O también agresiones anatómicas de estructuras vecinas como el craniofaringioma, que es el tumor más frecuente en el niño. Cuando es por compresión, el orden de afectación de la astrofina suele ser el siguiente: a la cabeza la hormona de crecimiento, ya que el número de células en la adenohipófisis representa el 50% de la hormona, de las productoras de hormona de crecimiento. Etiología del hipopituitarismo adquirido: origen hipofisario, paracelar contiguo, supracelar sobre la silla turca, por radioterapia, por procesos infiltrativos, y acá tenemos un grupo de misceláneas. El más frecuente a nivel hipofisario, como ya se los he mencionado, es el adenoma a la cabeza, el prolactinoma. Otros, adenoma de células null o nulas, producidos por las células cromófobas que no se tiñen, el quiste o tumor de la bolsa de Rathke, que es un remanente, por apoplejía hipofisaria, a la cabeza el síndrome de Sheehan, que ahora les voy a mencionar, tumor paracelar como el meningioma, tumores hipotalámicos sobre la silla turca como el craniofaringioma y meningioma, radioterapia hipofisaria, nasofaringia o del cráneo, procesos infiltrativos como sarcoidosis o amiloidosis, infecciones como la tuberculosis o metástasis hacia la hipófisis por cánceres primarios en pulmón, mama, colon, próstata. Y una miscelánea, y esto se ve, síndrome de silla turca vacía. Cuando pedimos resonancia o tomografía, podemos apreciar un síndrome de silla turca vacía, donde la hipófisis no es que no exista, sino que está plegada y parece una lámina. La otra etiología es el hipopituitarismo genético. Es infrecuente, producido por anomalías del desarrollo craneofacial. Esto se ve en aplasia e hipoplasia hipofisaria. Aplasia, no existe la hipófisis o está hipoplasiada. O por trastornos genéticos hereditarios, donde existen mutaciones de los factores de transcripción que determinan el desarrollo de la adenohipófisis. Esto que les menciono es rarísimo, pero está como etiología en la parte genética. Les prometí un ejemplo y escogí este hace un par de años porque los chicos siempre me preguntaban, y yo digo, bueno, entonces se los voy a poner como ejemplo para todos. Veamos qué sucede con el eje hipotálamo hipófiso ovárico. Y este trastorno, que no es una patología, sino es algo normal que a todas las mujeres después de los 40, 45, 50 años vamos a tener. Nuestro eje, por deterioro de los ovarios, el envejecimiento de los ovarios, van a dejar de producir estrógenos y progesterona. Sin embargo, quiero que hoy día enfoquen este origen de esta deficiencia, no por envejecimiento de los ovarios, sino porque la hipófisis, la madre que ordena a ese ovario a producir estrógenos y progesterona, está infartada, ya no produce las gonadotropinas, ya no produce FSH y LH, porque esa hipófisis ha sufrido una necrosis, porque esa mujer durante el parto sangró tanto, tuvo una hemorragia profusa, que su hipófisis se infartó y se necrosó. O tuvo, que es más raro todavía, una hipofisitis linfocitaria, que les voy a hablar al final. Entonces, al entender estos niveles, van a comprender ustedes
cómo es la secuencia para que se puedan producir adecuadamente los niveles hormonales en nosotros. El primer nivel de este eje hipotálamo, hipófisis ovárico, se encuentra en el hipotálamo, donde están las neuronas esteroides sensibles, es decir, sensibles a las hormonas esteroideas que son el estrógeno y la progesterona, que registran la variación en los niveles de esteroides sexuales ováricos, estrógenos y progesterona. Si el estrógeno está disminuido por feedback positivo, hipotálamo y hipófisis van a producir factor liberador de gonadotropina y FSH y LH a nivel hipofisario. Este es el primer nivel. El segundo nivel también se encuentra en el hipotálamo, pero en un área llamada hipofisotrópica, cuyas neuronas, que son peptidérgicas, eso ya lo aprendieron, producen péptidos de acción hormonal, entre ellos la hormona GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas. La integración entre el primer nivel y este segundo nivel se efectúa mediante sinapsis entre sus respectivas neuronas. En el primer nivel tenemos entonces a las neuronas sensibles a los niveles de estrógenos y progesterona, y según lo que hayan captado, si el nivel de estrógenos y progesterona están disminuidos, inmediatamente este segundo nivel hace que se libere el factor liberador de las gonadotropinas. El tercer nivel se encuentra en la hipófisis. Las células gonadotropas son estimuladas por la hormona liberadora de gonadotropinas para producir las hormonas gonadotrópicas LH y FSH. En otras palabras, las gonadotropinas. La GnRH, la hormona liberadora de gonadotropinas, llega a la adenohipófisis por medio de los vasos de la circulación portal o sistema venoso portal. ¿Qué tipo de capilarización tiene este sistema venoso portal? Muy bien, es de doble capilarización, ¿se acuerdan? Plexo capilar primario y plexo capilar secundario. ¿Cómo se llama la estructura que une el hipotálamo con la adenohipófisis? Ya es parte, pero la estructura completa. ¿Y cómo se llama la que une el hipotálamo con la neurohipófisis? El tallo hipofisario o pars tuberalis. ¿Y la otra parte? ¿Empieza con I? No. Infundibulum. Vamos a hacerles recordar, chicos, porque ahí en su cerebrito está. El cuarto nivel se encuentra en el ovario. Recuerden que les he puesto solo un ejemplo. Les podría poner un ejemplo de todos los ejes, pero como son tan inteligentes, eso ustedes lo pueden deducir. Muy bien. El cuarto nivel se encuentra en el ovario, donde las gonadotropinas promoverán el desarrollo del folículo. Las hormonas ováricas cierran el círculo al actuar sobre el primer nivel. ¿Dónde estaba el primer nivel? ¿Qué tenía? ¿Por qué estas hormonas del ovario van a cerrar el círculo? ¿Qué tenían estas neuronas hipotalámicas? Muy bien, eran esteroides sensibles. Muy bien. Las mismas, estas hormonas producidas por el ovario, las mismas que también van a actuar sobre el quinto nivel de integración, que está situado en los órganos efectores periféricos. Estos órganos periféricos, donde va a actuar los estrógenos y la progesterona, chicos, menciónenme ustedes, que son tan inteligentes, ¿dónde creen que estén los órganos efectores? El órgano blanco de estas hormonas ováricas. El útero, muy bien. ¿Dónde más? Las trompas, las mamas, ¿dónde más?
Por ejemplo, cuando las mujeres van a arreglar, a veces no les pueden ni tocar las mamas las pobrecillas porque están muy dolorosas por el pico de la progesterona. Cuando hay ovulación, la vagina, la pared de la vagina, el pene, todo el órgano sexual reproductor y en general toda nuestra piel. La piel también tiene receptores para los estrógenos, por eso una mujer joven tiene la piel pero de terciopelo, y ya cuando la mujer deja de arreglar tiene la piel reseca, hasta el cabello se le cae. Muy bien, chicos, lo que me pidieron que les explique, el síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan puede ser parcial o total. Si es parcial, se va a afectar a cualquiera de los grupos celulares, puede ser 1, puede ser 2, y esto va aumentando y hasta convertirse finalmente en un panhipopituitarismo. Repito, esto se puede ver tan inmediato como después del parto, después de días, semanas o incluso después de años. También tengo un cuadrito donde les voy a mostrar 3 casos resumidos. Un poquito de historia, bien chiquita, porque ustedes saben que amo la antropología. También han sido mis alumnos en antropología. ¿Alguien se acuerda del procónsul? ¿Quién hizo aquí de procónsul Australopithecus Cromañón? ¿No hay nadie? ¿Alguien que se haya acordado que colaboró conmigo? ¿No vino? Bueno. El síndrome de Sheehan fue descrito por primera vez por Harold Leming Sheehan, de allí su nombre. Es el nombre que se le dio a la necrosis de la glándula hipófisis como consecuencia de una hemorragia obstétrica acompañada de un colapso circulatorio intenso que conlleva la aparición de hipopituitarismo en el postparto. Es importante que el obstetra y el médico general reconozcan este síndrome, ya que la pérdida del funcionamiento de la adenohipófisis puede ser fatal si no se realiza un reemplazo hormonal de por vida. Eso les voy a enseñar también, según la deficiencia que se haya generado. He tenido la oportunidad, ustedes saben que yo soy endocrinóloga, chicos, ¿sí, no? Bueno, esa es mi formación de médico, me especialicé en endocrinología, y he tenido la oportunidad de ver algunos casos de Sheehan. O sea, en promedio en nuestro país, pues, serán 1 en 10.000. Y sí se ve. Entonces, cuando ustedes ven un Sheehan, no se van a olvidar. Y empiezan a hacer la anamnesis y la señora les cuenta efectivamente que durante su último parto sangró tanto y de ahí nunca más vio reglas, no pudo dar de lactar a su hijo. O sea, realmente la anamnesis es muy importante y se los cuenta tal cual del libro, ¿ah? Bueno, y es importante que todos, sobre todo ustedes, chicos, que van a hacer ahí sus prácticas en los hospitales, reconozcan este síndrome. El hipopituitarismo, tratado de manera inadecuada, produce una aterosclerosis prematura, aumentando la mortalidad en estas pacientes. Yo les voy al final les he puesto cómo tratamos a estas pacientes, cosas de la vida real, cosas muy prácticas. Incidencia de 1 en 10.000 partos. Su frecuencia ha disminuido en los países desarrollados. El 25-32% de las pacientes con sangrado severo uterino asociado al parto presentará algún grado de hipopituitarismo. Causa de muerte posparto en la madre es del 25% dentro de la presentación aguda del síndrome. O sea, no es baja la incidencia de muerte. Recordemos un poquito para que podamos entender por qué se produce la necrosis de la hipófisis. La hipófisis se encuentra en la silla turca del hueso esfenoides. Aquí pueden ver, silla turca, por los turcos otomanos, esa es su silla. Tiene forma ovalada, es la glándula madre. Su diámetro es 8 por 12 por 6. El transversal, este de acá, por eso tiene forma de silla turca. El transversal es de 12 milímetros. Pero quiero que recuerden el vertical de 6 milímetros. Esto quiero que recuerden y ahorita van a saber por qué.
El peso en el adulto, 500 miligramos, en cualquiera de nosotras 600 miligramos, en las multíparas 700 miligramos. Fíjense lo que sucede durante el embarazo. Hay un aumento de volumen hasta de 3 veces. El diámetro vertical, que les dije que no se olviden, no se vayan a olvidar para el examen que les voy a tomar, en sentido vertical son 6 milímetros normalmente, pero durante el embarazo se duplica, 12 milímetros. El peso se incrementa en un 33 a 40%. Es una glándula muy vascularizada. El proceso básico es el infarto secundario a la ausencia de flujo sanguíneo en el lóbulo anterior de la hipófisis. Sin embargo, no se tiene la certeza de si este es resultado de cualquiera de estas 3 causas. La más aceptada es la primera, que ahorita les voy a explicar. La segunda queda más alejada, pero también está como causa. Y la tercera, que es una hipótesis, porque no se ha podido demostrar. La primera causa es la más aceptada, compresión vascular. Al final del embarazo, la glándula pituitaria, ya saben ustedes porque se llama pituitaria, no me voy a detener acá porque ya se los enseñé. Al final del embarazo, ¿no? Pituita, Mopo, Aristóteles, Besalio. Al final del embarazo, la glándula pituitaria está significativamente aumentada de tamaño. Imagínense, 30-40% más es bastante, 33 a 40 es bastante. Principalmente por hiperplasia de las células secretoras de prolactina. Por supuesto, tiene que dar de lactar al bebé. Este aumento de tamaño podría ejercer un efecto de compresión de los vasos sanguíneos, lo que los haría más susceptibles a la hipoperfusión con bajo aporte de oxígeno y otros nutrientes a la glándula en situación de colapso circulatorio. Imagínense una mujer dando a luz, una hemorragia, una atonía uterina que no la para nadie. Ahí lo único que queda es, si es que está dando a luz en un hospital que tiene sala quirúrgica, hacerle una histerectomía de urgencia. No queda de otra. Pero si da luz en su casa o en un pueblo alejado, pobre señora, simplemente va a fallecer. Se ha planteado también que las células de la adenohipófisis en la mujer embarazada pueden ser más susceptibles de lo normal a la isquemia. Repito, esta es la teoría más aceptada, que se asume que esa glándula ha crecido sobre todo por el incremento en el número de células que van a producir prolactina. Y ese incremento va a producir compresión. Y al no haber flujo sanguíneo, estas se infartan y necrosan con mayor facilidad. La segunda teoría es la trombosis. La necrosis pudiera ser secundaria a trombosis primaria. ¿Y por qué se produce la trombosis? Debido a la agregación plaquetaria en las células endoteliales lesionadas. Como hay un infarto y hay una necrosis, se asume que hay agregación plaquetaria, porque es algo inherente para salvaguardar la situación, y que esto complicaría más las cosas y conllevaría a la necrosis de la glándula pituitaria. La tercera es la más alejada, no se ha podido comprobar, es una hipótesis, vasoespasmo. La presencia o ausencia de vasoespasmo no ha podido ser confirmada por investigación microscópica. La glándula pituitaria o adenohipófisis, específicamente la adenohipófisis, lastimosamente no puede regenerarse. Por lo tanto, no es posible que se formen nuevas células para reemplazar a las necróticas, las cuales son sustituidas por células cicatrizales. Queda una cicatriz fibrosa. Por lo general, el remanente que queda del síndrome de Sheehan, ya un panhipopituitarismo, con una paciente que lleva años con el diagnóstico y la paciente fallece, en la necropsia solamente se encuentra un remanente fibrótico, exactamente igual que el remanente que queda en la hipofisitis linfocítica, que ahorita les voy a mencionar, que es el diagnóstico diferencial del Sheehan. Entonces, en una necropsia, ver una hipófisis
con remanente cicatrizal no me ayuda al diagnóstico. Simplemente decir que fue una lesión que puede haber sido Sheehan o pudo haber sido una hipofisitis linfocitaria. Lo que me ayuda allí es la clínica del paciente, si es que en vida se le estudió. En el caso del Sheehan, ahora les voy a enseñar, y en el caso de la hipofisitis linfocitaria, son los APA, los anticuerpos antipituitarios, que se hacen en Argentina. Que ahorita llegamos a esa parte. La destrucción extensa de las células de la adenohipófisis resulta en un grado variable de hipopituitarismo. Es variable. En un tiempo también muy variable que oscila de días, puede ser inmediato, o inclusive en años. Pueden pasar más de 30 años y recién la paciente presenta el panhipopituitarismo, que obviamente ha tenido ciertos grados, que ahora les voy a enseñar también el porcentaje, que es bien fácil de recordar. Aquí está. La función glandular puede ser mantenida con aproximadamente 50% de la glándula. Es así que una mujer con hipopituitarismo parcial o con Sheehan parcial puede tener un segundo embarazo, porque hasta con el 50% del funcionamiento de la glándula adenohipofisaria uno puede tener una segunda o una próxima gestación. Hablamos de hipopituitarismo parcial cuando la pérdida, a partir de una pérdida del 75%, pero total cuando la pérdida es del 90% a más de las células de la adenohipófisis. Parcial 75% y total 90% hacia arriba. Las pacientes tienen diferentes grados de hipopituitarismo, desde el panhipopituitarismo hasta deficiencias pituitarias selectivas. Y la única manera de saber ustedes específicamente cuál es la deficiencia es midiéndole las hormonas que se producen en la adenohipófisis. Van a tener que medir la hormona de crecimiento, la prolactina, la FSH, la LH y la ACTH. Las tienen que medir y van a ver las sorpresas que se van a llevar. Obviamente las hormonas que se producen periféricamente por acción de estas, es obvio que también van a estar disminuidas, pero tienen sí o sí que medir la reserva hipofisaria, sí o sí. El diagnóstico del síndrome de Sheehan puede ser difícil. Se centra en la evidencia clínica de una mujer con historia de hemorragia posparto. Allí tienen que incidir. La falla en la lactancia, les cuenta, sí, tuve una hemorragia terrible, no pude dar de lactar a mi hijo, no me salía leche. También reportan amenorrea u oligomenorrea después del parto. Los casos que yo he tenido de Sheehan, que han sido en total 5 casos hasta ahora, son pacientes crónicas, las señoras tuvieron el cuadro dentro del año y todas manifiestan la hemorragia y que no pudieron dar de lactar y que no volvieron a ver regla, y una sí tuvo un periodo más menstrual y ahí nomás. En algunos casos el diagnóstico no se realiza sino hasta años después, cuando ocurren alteraciones secundarias al hipopituitarismo, como el hipotiroidismo secundario, que es el más fácil de diagnosticar. Una paciente está con voz ronca, la fascia botagada, hipercarotinémica, está amarilla, está totalmente reseca, no tiene ni cabellos la señora, pero no se imaginan qué maravilla cómo se reponen. En un mes es otra la persona. Su TSH más de 100, más de 200. Yo he tenido una señora con más de 200 de TSH. Y justo la trajeron a la señora de la Sierra de Cajamarca, pobrecita, toda ronca con su cara redonda, María. Es terrible. Eso, les estoy narrando esto hará pues 2 meses y medio que he visto a la señora. También se manifiesta por insuficiencia adrenal secundaria. ¿Por qué es secundaria? Primaria cuando el daño es en la glándula suprarrenal, secundaria cuando el origen es en la hipófisis y terciaria cuando el origen es en el hipotálamo. Entonces, en el Sheehan se puede ver hipotiroidismo secundario porque el daño es en la hipófisis, insuficiencia adrenal secundaria porque el daño es en la hipófisis, como resultado de una situación de estrés
como el producido por infecciones o cirugía. ¿Qué significa eso, chicos? Imagínense una señora que sangró terriblemente en su parto. Ha hecho sus cosas normales, ha trabajado normal, pero de repente un día la señora le encuentra un cálculo en la vesícula y deciden operarla. Entonces, la señora, por el estrés quirúrgico, se choca en plena sala de operaciones. O la señora tiene cualquier infección severa, como una infección urinaria o una simple faringoamigdalitis con fiebre alta. Y eso requiere más demanda de la hormona del estrés, que ustedes saben que es el cortisol. Entonces, si esta señora tenía una insuficiencia suprarrenal secundaria latente, ante una mayor demanda, la señora va a colapsar, se va a chocar, se va a desmayar, hipotensión, y se va a evidenciar esa insuficiencia suprarrenal secundaria. Aquí tenemos la secuencia de lo que les he dicho: hemorragia uterina posparto profusa por atonía, va a producir hipotensión. Si a esto, hipotensión, lo que indica hipoperfusión, si a esto le unimos el gran crecimiento de la adenohipófisis, que requiere oxígeno porque está hipervascularizada, ha crecido demasiado, va a ocurrir la necrosis de la adenohipófisis. Y esto va a conllevar a hipotiroidismo secundario, insuficiencia suprarrenal secundaria, no va a haber producción de prolactina, por lo tanto no va a dar de lactar la madre, y amenorrea, porque no va a haber producción de las gonadotropinas. Entonces, esto simplemente para hacer recordar un poquito de clínica, porque ustedes también van a llevar esto. La deficiencia de corticotropina en forma aguda, insuficiencia suprarrenal aguda, va a causar debilidad, náuseas, vómitos, fatiga, astenia, hipoglicemia, hiponatremia, hipotensión y shock. Este es un cuadro típico de insuficiencia suprarrenal. Hasta aquí ustedes no pueden diferenciar si es aguda si es de origen primario, suprarrenal, o es secundario. La persona se está chocando. Pero si obviamente ustedes están en un parto, es lógico que es debido a la hemorragia. Sin embargo, si esto le diagnostican de aquí a 10 años o 20 años después, tienen que hacer una buena anamnesis. Ustedes van a ser excelentes médicos. Ven una paciente que se choca, etcétera, la ven que no tiene cejas, porque no tienen cejas, estas señoras no tienen vello púbico, no tienen vello axilar, se les cae todo, son gorditas, tienen que hacer una buena anamnesis, y ahí ustedes van a deducir que esa insuficiencia suprarrenal no es primaria, no es por deficiencia de la primaria de las suprarrenales, es por una falta de producción de ACTH por la adenohipófisis. En forma gradual, la clínica es más insidiosa y se presenta pérdida de peso, astenia, debilidad, fatiga, náuseas. Se diferencia de la insuficiencia suprarrenal primaria crónica, que se conoce con el nombre de Addison, por la ausencia de hiperpigmentación. Si la insuficiencia suprarrenal es primaria, hay una disminución en la producción de cortisol. Por feedback positivo va a haber una mayor liberación de CRF o CRH, hormona liberadora de corticotropina, que ustedes saben que no se libera sola, forma parte de una molécula grande, el POMC, propio melanocortina. Entonces, menos cortisol, más ACTH, por tanto, más POMC y más que, chicos, ¿dónde se expresa? ¿Se acuerdan que yo les enseñé eso? ¿Dónde se expresa el POMC también? ¿Dónde se produce la hormona productora o la hormona melanoestimulante? ¿Dónde se produce? La adenohipófisis, la neurohipófisis y la tercera parte de la hipófisis, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Muy bien.
la pars intermedia o hipófisis intermedia. Allí se expresa la MSH, la hormona estimulante de los melanocitos. Pero esta se estimula, esta se libera cuando hay mucho factor liberador de ACTH por una disminución del cortisol. Si la insuficiencia suprarrenal es primaria, crónica, se llama Addison, cortisol bajo, feedback positivo, más CRF, más POMC, más ACTH, más MSH. Cuando hay más MSH, va a haber hiperpigmentación de las mucosas, de los nudillos. Por eso, en la insuficiencia suprarrenal primaria crónica, conocida como enfermedad de Addison, vamos a tener hiperpigmentación de las mucosas, de los nudillos. Eso no se ve en la insuficiencia suprarrenal secundaria. Eso no se ve, porque en la insuficiencia suprarrenal secundaria no hay ACTH, no hay estímulo del POMC. Con eso ustedes también pueden diferenciar si esta insuficiencia suprarrenal es crónica Addison o es crónica secundaria. ¿Me entendieron? Ay, gracias. A veces digo que no debiese enseñarles detalles, pero como van a ser médicos y son los mejores y son mis chicos, les tengo que enseñar. Bueno, ustedes no son los culpables de que yo les haya tocado, ¿no? Pero yo sí estoy agradecida de que Dios haya hecho que yo les enseñe. Se están burlando de mí, lo digo de corazón. Yo me los voy a engreír. Bueno, ¿qué sucede en el Shihan con la deficiencia de gonadotropina? Esto también quiero que lo aprendan clarito para que sepan por qué se le cae todo a la pobre señora. Las gonadotropinas, ustedes saben que son dos, la FSH y la LH. Se producen ambas en la adenohipófisis. La deficiencia de gonadotropinas produce el hipogonadismo hipogonadotrópico. ¿Por qué? Porque no hay producción de gonadotropinas. Pero existe el hipogonadismo hipergonadotrópico. Es decir, el testículo no produce, estoy colocando un ejemplo del varón, el testículo no produce testosterona. Por feedback positivo se va a liberar el factor o hormona liberadora de las gonadotropinas y más gonadotropinas, o sea, más FSH y más LH. Eso se llama hipogonadismo, porque no hay testosterona, hipergonadotrópico. Hipogonadismo hipergonadotrópico. ¿Se entiende? En cambio, este es hipogonadotrópico. Hipogonadismo hipogonadotrópico porque las células de la adenohipófisis que producen las gonadotropinas no existen o están en muy baja cantidad, por lo tanto tampoco hay estímulo para que el testículo produzca testosterona. La señora no va a tener vello púbico y tampoco va a tener vello axilar. Va a haber disminución de la libido. La pobrecilla va a ser una menopausia prematura. La deficiencia de la hormona de crecimiento, que no le dan importancia, pero qué importante es, va a hacer que esta señora siempre esté cansada, va a disminuir su masa muscular y ósea y va a haber una reducción de la sensación de bienestar. Les comento que en los varones en Estados Unidos hay seguro. Cuando viajé en el año 99 a capacitarme en bomba de insulina en el Jackson Memorial, conocí a unos señores en el aeropuerto que utilizaban como si nada la hormona de crecimiento porque tenían seguro. Y los señores, ustedes lo veían, todos ellos, todos pipiris nice, y efectivamente, con los años se ha demostrado que tonifica, da sensación de bienestar, y ayuda mucho a que el paciente pues se sienta mejor. La cantidad de hormona de crecimiento que se aplica es mucho menor que la que uno aplica en el niño. En el niño, si el niño pesa, por ejemplo, 40 kilos, le corresponde 4 unidades por día. Es facilísimo. Si pesa 37 kilos, 3.7 unidades. Hay una fórmula y tanta cosa, pero finalmente sale lo que les digo. Sí, eso les enseño a mis alumnos.
A los chicos que van a rotar por allá, que a veces los invito, a los que quieren, a veces se aparece uno al año, igual les enseño. La deficiencia de tirotropina o de TSH produce el hipotiroidismo secundario. Se caracteriza por ausencia de bocio. En cambio, el primario, por tiroiditis de Hashimoto, va a haber bocio. Incluso ustedes palpan, chicos, y van a ver una superficie nodular. Es clarísimo, es una Hashimoto. Pero si es secundario, no hay un bocio. Esa es también una de las diferencias. Laboratorio, vamos a encontrar T3 y T4 bajos y TSH bajos o normales. La hiponatremia también se puede presentar. Es poco común, sí, en la presentación aguda. Los mecanismos que pueden originar la hiponatremia son el propio hipotiroidismo y la deficiencia de los glucocorticoides. El hipopituitarismo por sí mismo puede estimular la secreción de la hormona antidiurética y causar una severa secreción de esta hormona, la cual puede producir también hiponatremia. A nivel del potasio, este se encuentra normal, debido a que la producción adrenal de aldosterona no es dependiente de la adenohipófisis, no es dependiente de la ACTH, sino de lo que muy bien dijeron ustedes del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hipofunción, aparato yuxtaglomerular, renina, angiotensina 2, angiotensina 1, angiotensina 2, renina, ¿se acuerdan? Más o menos, ya. Yo les expliqué como 1000 veces. Este es el cuadrito que les prometí, el resumen. Son 3 casos resumidos acá de 3 señoras que presentaron síndrome de Sheehan. Esta señora tenía 46 años, la segunda 64 y la tercera 45. La de 46 años había presentado la hemorragia obstétrica cuando tenía 22 años y recién aparece con el cuadro a hospitalizarse 24 años después. La segunda señora tuvo la hemorragia cuando tenía 35 años. La pobrecilla se aparece 29 años después, a los 64 años. Y esta tercera, miren lo anecdótico, la más joven del grupo, tuvo la hemorragia a los 36 años. El cuadro se presentó 9 años después, mientras que esta a los 29 y esta a los 24. Presentaron todas hipotiroidismo secundario, hipogonadismo, hipocortisolismo, amenorrea, anemia, no pudieron dar de lactar, hiponatremia, hipoglucemia excepto la última, hipotensión ortostática por el cortisol bajo, y ninguna de las 3 tuvo diabetes insípida, ninguna de las 3. Y esto es importante que lo sepan. El síndrome de Sheehan clásico afecta más del 90% a la adenohipófisis. Es rarísimo que afecte a la neurohipófisis, pero también hay casos de Sheehan que han afectado la neurohipófisis. Por eso es que el anteaño pasado, a un alumno que le gustó el tema, yo le mandé 2 artículos para que eran síndrome de Sheehan con compromiso de la neurohipófisis. Pero esto es como anécdota para que lo sepan como futuros médicos, pero esa parte no se las voy a tomar. ¿Cómo vamos a encontrar la sangre de estas señoras? Laboratorio. Niveles bajos de las hormonas producidas en la adenohipófisis, vale decir, las gonadotropinas, la corticotropina, la tirotropina y somatotropina. A propósito, se los puse así para que aprendan que también son FSH, LH, ACTH, TSH y GH. Hormonas dependientes de estas hormonas pituitarias o adenohipofisarias: los estrógenos, la progesterona, el cortisol, la tiroxina. Por supuesto, si justamente estas hormonas van a permitir que los órganos blancos produzcan estas otras. Al estar deficitarias, pues también lo estarán sus productos. Se suele pedir también imagenología, la tomografía computarizada o la resonancia magnética, y de preferencia con contraste. Para eso hay que pedirle creatinina a la paciente. Si su creatinina es menor de 1.2, se puede hacer la resonancia
o cualquier ayuda imagenológica con contraste. Pero si tiene una creatinina mayor de 1.2, no, porque podríamos desencadenar insuficiencia renal. Usualmente no son útiles en la fase aguda. En la fase aguda no son útiles, pero sí en la fase crónica. La imagen característica que podemos encontrar es la silla turca vacía, que aparece varios meses posteriores al evento. Yo tengo, en el servicio donde atiendo, más o menos he tenido a mi cargo unas 12, 15 señoras con silla turca vacía, donde, repito, algunas tienen deficiencia hormonal y otras no tienen ningún problema, porque, repito, no es que no exista la hipófisis, sino que está plegada. Pero en este caso específico y motivo de su clase, panhipopituitarismo por síndrome de Sheehan, sencillamente no existe necrosis de la adenohipófisis. Este es el diagnóstico diferencial que les mencioné al inicio. ¿Con qué entidad hacemos el diagnóstico diferencial del síndrome de Sheehan, del típico panhipopituitarismo? Pues lo hacemos con la hipofisitis linfocitaria autoinmune, o también simplemente llamada hipofisitis linfocítica. Es una enfermedad infiltrativa, puede presentarse por primera vez durante el embarazo, o sea, ya la mujer durante el embarazo o el posparto. Qué coincidencia, ¿verdad? Qué coincidencia, porque justamente el Sheehan ocurre durante el parto, el origen. Es característica la existencia de linfocitos y células plasmáticas en el infiltrado y puede acompañarse de otras enfermedades autoinmunes. Fíjense, por favor, puede llevar al hipopituitarismo derivado de la destrucción masiva de la glándula adenohipofisaria o hipofisaria en su totalidad y su reemplazo por tejido fibrótico o cicatrizal, tal cual sucede con el Sheehan. Por eso, una necropsia, si no se tiene una historia previa, sencillamente se informa tejido fibroso o cicatrizal en la hipófisis y no se puede saber si fue por Sheehan o si fue por hipofisitis autoinmune. Una vez instalado el tejido fibrótico, los signos histológicos, no estoy hablando de la clínica, el individuo ya es, la señora ya es un cadáver, es para necropsia. Una vez instalado el tejido fibrótico, los signos histológicos, repito, histológicos de la necropsia pueden ser similares a los del síndrome de Sheehan, aunque la patogénesis, como han aprendido muy bien hoy día, es totalmente diferente. Hemorragia, infarto, necrosis, Sheehan. Esta es totalmente distinta. Son autoanticuerpos que atacan a las células específicamente de la adenohipófisis. Manifestaciones clínicas de la hipofisitis linfocítica. Según extensión de la afección hipofisaria, como les dije, son de 3 tipos. Este cuadro, chicos, si quiero que se lo aprendan, no los porcentajes, sino que lo interpreten, porque se los voy a tomar con un cuadro clínico que les voy a colocar en su examen, en las preguntas que me van a pedir. El primer tipo afecta solamente a la adenohipófisis, se llama adenohipofisitis linfocítica. El segundo tipo afecta a la neurohipófisis, se llama infundíbulo neurohipofisitis linfocítica, porque recuerden que el infundíbulo une al hipotálamo con la neurohipófisis. Y el tercer tipo es la panhipofisitis linfocítica, es decir, que afecta tanto a la adeno como a la neurohipófisis. Esta afecta solamente a la adenohipófisis, esta a la neurohipófisis, esta a las dos. El síntoma característico es la cefalea. La forma mayor de presentación es la que afecta solo a la adenohipófisis. Otras alteraciones son las alteraciones visuales, que no se presentan en el síndrome de Sheehan clásico. Va a haber déficit de corticotropina, lo mismo que esperaríamos en un Sheehan, hipotiroidismo, hipogonadismo, inhibición de la lactancia, polidipsia y poliuria
aquí prácticamente no existe, pero sí está presente en el tipo que afecta a la neurohipófisis. Miren, altísimo, porque afecta solo a la neurohipófisis, destruye la neurohipófisis que produce la vasopresina y la oxitocina, que almacena, perdón, porque la produce el hipotálamo, y esta otra es la combinación. Entonces, yo no quiero que se aprendan los porcentajes de memoria para nada, pero simplemente que interpreten y digan, el síntoma clásico aquí es la cefalea, sobre todo se presenta en la forma que afecta a la adenohipófisis, muy interesante. También hay alteraciones visuales, eso no se presenta en el Sjögren, y así por el estilo. Y acá, polidipsia y poliuria, wow, se presenta muchísimo más en estas dos formas, y más en la segunda. Es porque afecta solamente a la neurohipófisis. Y aquí no, ¿entienden? Qué lindo, chicos. La hipofisitis linfocitaria autoinmune ha sido investigada bajo la siguiente forma: bajo la existencia de anticuerpos antipituitarios, los conocidos con estas tres letras APA. Los APA permiten realizar un diagnóstico certero y sencillo y tienen una sensibilidad y especificidad aceptables. En Perú no hay, en Argentina lo miden, y simplemente se toma una muestra de sangre, porque nadie le va a hacer una necropsia a una viva, ¿no? Imposible y antiético. Además no diríamos necropsia, porque está viva. Tratamiento en Sjögren. Les he puesto un tratamiento de la vida real, ¿ya, chicos? Porque a veces uno va a leer cosas que dice, wow, ¿qué es esto? Incluye el reemplazo hormonal de cada una de las hormonas faltantes, que ustedes van, ya le falta TSH, pero no existe como tratamiento TSH, pues chicos, sino que se da lo que esta TSH hace. ¿Qué hace esta TSH? Actúa sobre la glándula tiroides para que la glándula tiroides produzca T3 y T4. ¿Cuál es la porción, la fracción activa o la hormona activa, la que actúa directamente? La T3. Pero yo les he enseñado de que la glándula tiroides no va a producir T3 en exceso, produce en exceso la T4, y esta T4 es la que se va a convertir en T3. ¿Se acuerdan? Las 5' de iodinasa de T4, pues ya no les voy a decir más porque los voy a marear. Pero la cosa es que cuando a uno le falta hormonas tiroideas, o sea, no hay TSH en el Sjögren o en cualquier panhipopituitarismo, yo no voy a dar TSH. Yo lo que voy a dar es la hormona que la TSH iba a inducir para su producción. Entonces, le doy al paciente el T4, conocido como la levotiroxina sódica. La dosis promedio son 100 microgramos días de por vida. Esta es la dosis promedio. Hay pacientes que necesitan menos, hay pacientes que necesitan más, pero esa es la dosis promedio diaria. Ya ustedes, de acuerdo al resultado, le van colocando un poco más de dosis, colocando menos. Ya, 100 microgramos es la dosis estándar. En este caso, el tratamiento del panhipopituitarismo incluye el reemplazo hormonal inicialmente con hidrocortisona, 20 miligramos por día, 15 miligramos a las 8 de la mañana y 5 miligramos en la tarde, 4 de la tarde. Debido a que el tratamiento con levotiroxina, el nombre más comercial o más conocido es Eutiroxien, puede exacerbar una deficiencia de cortisol y de esta manera inducir a una insuficiencia suprarrenal aguda sobre una crónica latente. Voy a hablar más bonito. Si ustedes sospechan que una paciente tiene panhipopituitarismo y ustedes están emocionados, le hacen sus análisis y de repente se olvidaron ustedes de pedirle el cortisol o el laboratorio no tenía reactivos, no se emocionen tanto. Primero le van a administrar hidrocortisona a la paciente. No le den de golpe la levotiroxina, porque la levotiroxina
le va a acelerar el metabolismo que lo tenía relento. Y al acelerar el metabolismo, al incrementar sus demandas, va a necesitar más cortisol en ese organismo. Pero como está con panhipopituitarismo y no tiene cortisol, van a desencadenar sin querer una insuficiencia suprarrenal aguda sobre una insuficiencia suprarrenal crónica latente. Entonces, primero lo que tienen que hacer es calmarse y darle a la señora su hidrocortisol. Una forma de hacerlo es la que está escrita acá y lo están viendo. Pero si la persona ya le viene a la emergencia chocada, lo primero que tienen que administrar es hidrocortisona endovenoso sin miedo, 250 miligramos. Y luego le dejan 100 miligramos cada 8 horas. Y no tengan miedo, le van a salvar la vida a la paciente. Bueno, después que le dan su glucocorticoide exógeno, recién le administran la levotiroxina. Y eso puede ser, sin exagerar, a la hora, una vez que se aseguran de que ya hizo efecto la hidrocortisona, ustedes le administran su levotiroxina. Si la señora está planchada, porque hay pacientes que les llegan planchados, ustedes muelen la levotiroxina y se la colocan debajo de la lengua, que es ricamente vascularizada, y se va a absorber esa levotiroxina. Posteriormente, entonces, se realiza el reemplazo de la hormona tiroidea. Primero es el glucocorticoide exógeno, lo ideal es hidrocortisona, que lo traen de España vía oral, en Perú no hay, en Perú lo que hay es endovenoso. Adicionalmente se realiza el reemplazo de las demás hormonas dependiendo de la deficiencia. La dosis se ajustará según los resultados de laboratorio. La testosterona, chicos, puede esperar. Yo he tenido pacientes, tengo pacientes, pues me gustaría tener 1000 horas para enseñarles. Tengo pacientes con tumores gigantes, con adenomas gigantes por células cromófobas, que al pobre señor le extirparon el tumor, no en su totalidad, porque crecen, invaden zonas que no se pueden tocar, los pacientes quedan ciegos, y lo que más les preocupa es que como ya no tienen hormonas, la célula, la glándula madre ya no existe, lo que más les preocupa a esos pobres señores que están con hipopituitarismo, pero por postcirugía, es que no tienen erección. Claro, no tienen gonadotropinas, no tienen testosterona, entonces no se preocupen, se les aplica su ampolla de testosterona, que es oleosa, dolorosa, ¿qué les importa? Una dosis de 50 miligramos por mes. Las ampollas ahora vienen de 250 miligramos. Yo no les pongo 250. Primero que con 50 funcionan bien. Y de paso, que si le ponen más dosis, la próstata les puede crecer. Y pueden exacerbar el crecimiento de su hiperplasia benigna de próstata. Si la tenían en grado 1, grado 2, pueden exacerbarla y tremenda próstata. O sea, tampoco alegremente se puede aplicar la testosterona. Y siempre con su chequeo una vez al año por urología, ¿no? Miren, todo tiene solución. Ahora hay reemplazo para todo, hasta para la hormona de crecimiento, pero se necesita dinero. Ay, qué pena, ya terminé. Conclusiones. El síndrome de Sheehan es que les quería enseñar más. El síndrome de Sheehan es una complicación poco frecuente, 1 en 10.000. En las mujeres que presentan hemorragia posparto, generalmente por atonía uterina, no se contrae el bendito útero. Sin embargo, debido a la magnitud de las alteraciones hormonales, debe sospecharse en caso de tener pacientes con deficiencia hormonal sintomática. Ya saben, ¿no? Insuficiencia suprarrenal, hipotiroidismo, si es por hormona de crecimiento, un cansancio supremo, incremento de la grasa en el cuerpo. Si es varón, no hay erección. Si es mujer, no hay libido, disminución del vello axilar y pubiano, hasta ausencia total del mismo, caída de las cejas. O sea, ustedes miran un paciente con Sheehan, en el caso de la mujer, que es específico de ella, ustedes dicen, esta señora tiene Sheehan. O sea, chicos, ustedes la van a ver y no se van a olvidar. Lo primero que les va a impresionar es su fascia. Ahí ya están haciendo el diagnóstico de hipotiroidismo. Luego se acercan, no tiene ceja.
La examinan, no tiene vello púbico, no tiene vello axilar. Hacen la anamnesis, shijo. Entonces, les estaba diciendo que debido a la magnitud de las alteraciones hormonales, debe sospecharse en caso de tener pacientes con deficiencia hormonal sintomática, todo lo que les acabo de decir, mejorando la calidad de vida y disminuyendo el riesgo de muerte, no solo por insuficiencia suprarrenal, sino por aterosclerosis prematura. Y ustedes dirán, ¿por qué se produce la aterosclerosis prematura? ¿Saben por qué, chicos? Por la deficiencia de la hormona de crecimiento. Y con esto y con mucha pena he terminado. Gracias. Chicos, si gustan, aunque yo ya le mandé un link al delegado y está colgado también, él debe habérselos colgado, pero si gustan, acá les dejo en esta carpetita las 3 clases. Dice Fisiopatología 2017. O no es necesario, ya lo tienen para borrarlo. ¿Lo dejo? Ya. Entonces lo dejo y el último que acaba lo borra, porque termina en fotocopias Claudio, y yo sé que igual se lo van a dar, pero me quiero hacer la idea de que no.